enfatizo espiritual, crisis espiritual? Bueno, porque pues hay todo tipo de crisis. Crisis personales, cuando sufrimos la pérdida de un ser amado, de un ser querido, y entramos en una crisis muy personal. Hay crisis familiares, cuando entre nosotros como familia hay conflictos y el primo no le habla a la prima, el tío al sobrino, el sobrino a la tía, y es un conflicto, es una crisis familiar. También hay crisis sociales, cuando viene a nuestra sociedad, como lo que tuvimos hace años, una pandemia, y es una crisis social. También hay crisis económicas, sobre todo cuando hay una pérdida de empleo y no tenemos para cubrir los gastos, no tenemos para pagar los biles, como dicen en el otro lado, no tenemos para pagar el recibo de agua, de luz, de gas. Tenemos crisis también emocionales, cuando el novio nos ha dejado, cuando la novia nos ha dejado, cuando tenemos conflictos en la relación de pareja, cuando el muchacho es dejado por la muchacha y el muchacho se quiere cortar las venas, pero con algo que no duele, la verdad, porque luego es muy doloroso. Y son crisis, son todo tipo de crisis, pero hoy yo quiero hablar acerca de una crisis espiritual. Y quiero usar el ejemplo de Elías. Dice la escritura que leímos en el verso 4, Primera de Reyes, capítulo 19, dice la Biblia, y él se fue por el desierto. ¿Quién? Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora quiero dejar bien en claro qué es una crisis. Una crisis, hermano, es un periodo en el que una persona siente que ha perdido el sentido de la vida. ¿No ha escuchado a alguien decir: ¿hacia dónde voy? ¿Qué va a ser de mi vida? Pierde el sentido de la vida, pierde su paz, no tiene paz, no hay paz, o simple y sencillamente pierde la conexión con aquello que él considera sagrado, con aquello que él considera trascendente, o cuando alguien pierde el propósito de su vida y dice: ¿y ahora qué? ¿Para qué existo? Y lo relacionamos de una manera espiritual. Una crisis espiritual, hermanos, no significa necesariamente que hayamos perdido la fe. No se trata de eso. Una crisis espiritual implica que a veces nos cuestionamos profundamente nuestras creencias. No sé si alguna vez le ha pasado en la vida y usted dice: ¿y qué tal si los católicos tienen la razón y nosotros no? O sea, nos cuestionamos profundamente nuestras creencias. ¿Y qué tal si pintarse no es pecado? ¿O qué tal si traer X tipo de ropa no sea pecado? Y empezamos a cuestionar nuestras creencias. ¿Y qué tal si comer carne no es pecado? ¿O qué tal si comer, ¿cómo se le llama la sangre? ¿Moronga? ¿O cómo? Morcilla. ¿Qué tal? Oiga, ¿usted ha probado la morcilla? No. Dicen que está bien rica. Dicen.
pero cuestionamos profundamente nuestras creencias o nuestros valores, nuestra forma de vida. A veces nos hemos llegado a preguntar, ¿valdrá la pena todo esto? ¿Valdrá la pena que me esfuerce mucho? ¿Valdrá la pena que yo sea diferente a los demás? ¿Valdrá la pena que yo no fume? ¿Valdrá la pena que no tome? ¿Valdrá la pena que no me emborrache? ¿Valdrá la pena que no vaya a los conciertos seculares? ¿Valdrá la pena que no ande bailando en los centros nocturnos? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Y nos cuestionamos. No creo que sea pecado, no creo que tenga nada de malo practicar esto. Estamos en una crisis espiritual. Pastor, no exagere, eso es una crisis espiritual. Y hoy quiero hablar de esto porque las crisis espirituales las sufre o las padece solamente aquellos que son cristianos. Aquellos que hemos conocido o hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Y somos los únicos que padecemos crisis espirituales. Pero a veces desafortunadamente pasan desapercibidas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y quiero hablarte precisamente de la vida de Elías. Hermanos, en el pueblo de Israel había una terrible sequía. Y el rey de Israel le echaba la culpa a Elías. Si tú eres el que está perturbando a Israel, tú eres el que ha provocado que no llueva. Y dice Elías, no, yo no. Yo no soy el que he estado provocando todo esto. La terrible sequía que hay en Israel es porque el pueblo de Israel había dejado los mandamientos de Jehová, se había olvidado de ellos, se habían olvidado de Dios y ahora habían levantado altares por todos lados, pero esos altares que habían levantado eran a favor de los Baales. Entonces Elías, ya cansado de todo esto, reta a los Baales y les dice, a ver, ustedes dicen que los Baales esto y que los Baales aquellos, para mí nada más es Jehová de los ejércitos, no hay Dios como mi Dios. Y se los voy a demostrar. Vamos a reunirnos allí en el Monte Carmelo. Nos vamos a juntar. Y vamos a pedir que a cada uno, que a mí me den un buey, a los profetas de los Baales le den otro buey, que hagamos o levantemos altar, que pongamos la leña, pongamos el animal cortado en pedazos. Y el Dios, no vamos a poner fuego. El Dios que conteste con fuego, ese es el Dios. Y a Él vamos a servir. Porque ya fue mucho. Ya fue mucho. La manera en que ustedes están viviendo es una manera que a Dios no le agrada en lo más mínimo. Se han desordenado. Se han olvidado de una verdadera adoración a Jehová de los ejércitos. Ustedes piensan y creen que es factible adorar a Dios y adorar a los Baales, y no es así. Ustedes son los que han causado esta terrible sequía sobre el pueblo de Israel. No soy yo, son ustedes. Su pecado ha hecho una separación entre una relación entre Dios y ustedes. Así que ya fue mucho. Vamos a ofrecer un holocausto, y el Dios que conteste con fuego, a ese servimos. Si los Baales contestan con fuego, le servimos a los Baales.
Pero si Dios contesta con fuego, le servimos a Dios. Yo quiero que notes o denotes la grandísima convicción de Elías en ese momento. Porque hay momentos, hermanos, en que nos sentimos el supercristiano, que no le tenemos miedo al diablo ni a sus demonios. Y si hay endemoniados, decimos: échenmelo, suéltenmelo, yo puedo con él. Elías se sentía poderoso espiritualmente hablando. Por eso los reta, los confronta. Y confronta la situación con el rey acá, y confronta la situación con los 450 profetas de Baal. Los confronta. Vamos a determinar aquí quién es Dios. Andaba bravo Elías, fuerte espiritualmente. Se juntaron y le dice Elías: ustedes primero ofrezcan el sacrificio, porque ustedes son más. Levantaron el altar, pusieron la leña, al buey lo cortaron en pedazos, los pusieron sobre el altar y ellos empezaron a danzar, pidiéndole a Baal que mandara fuego. Brincaban, danzaban, desde la mañana empezaron y Baal no contestaba. Sacaron sus dagas, empezaron a cortarse. ¿Por qué se cortaron? Bueno, porque salía sangre, y siempre se ofrece sangre en los sacrificios para que Dios conteste. Se sajaban su cuerpo, todo el chorreadero de sangre por todos lados, los 450 profetas brincando, danzando, gritando, y Baal no contestaba. Me imagino yo a Elías allá desde mero atrás. Y empezó a ser sarcástico. Grítenle más fuerte, muchachos. A lo mejor Baal no los escucha. Grítenle, háblenle. A lo mejor está ocupado en otras cosas. A lo mejor fue a un mandado y anda de camino. Háblenle. O es muy probable que Baal esté dormido. Así que yo les recomiendo que levanten más la voz y que griten más fuerte. Y los 450 profetas empezaron a gritar más fuerte: contéstanos, Baal, Baal, Baal. Desde la mañana llegó el mediodía y Elías le dice: ¿qué pasó? No, pues, háganse un lado. Mandó traer su buey, lo cortó en pedazos, levantó el altar, le mandó poner leña y luego le dice: pónganle agua aquí al altar. Pónganle mucha agua, mucha agua. Y dice la escritura que el agua corría por el altar, mojando la leña, mojando todo lo que ahí había. Y yo quiero leerte la oración de Elías. Ahí esta se encuentra en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Dice el verso 36: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se hace... ¿Ande? ¿Qué dije? Nada. Ya oigo voces. No me estaré endemoniando. Perdón. Amén, aleluya. Primera de Reyes. No me espanten, hermano, porque yo ya estoy viendo demonios por todos lados. Estoy bien concentrado. A esta edad ya lo distrae cualquier cosa, a uno. Primera de Reyes 18, verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse
el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Señor, yo no me mando solo. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque usted me lo ha autorizado. Y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, hermano, verso 38, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Aleluya. Porque Elías les había dicho: el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios. Amén. O sea, qué autoridad, qué convicción, qué fortaleza espiritual la de Elías. Una fe, hermano, a prueba de lo que sea. Se sentía fuerte. Y cuando cayó fuego del cielo y sucedió lo que sucedió, todavía el celo de Elías estaba vivo en su corazón, y los profetas de Baal, como ratas, querían abandonar el barco cuando el barco se estaba hundiendo, porque empezaron a huir. Y dijo Elías: a ver, agárrenmelos. Y los agarraron a todos. Tráiganselos para acá. Y ahí mataron a los 450 profetas de Baal. Qué malo Elías, no, hermano. Estos profetas estaban desviando al pueblo de Israel. Estos profetas estaban dañando al pueblo escogido de Israel. Estos profetas estaban poniendo en duda quién era Jehová de los ejércitos. Y déjame decirte que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Y los mató a todos. Me imagino yo a Elías: cámbienme la túnica, ando todo manchado de sangre de estos incircuncisos de corazón. Así quedó, y luego le dijo al rey: prepárate porque ya va a llover. Qué autoridad la de Elías, hermano. Por mi palabra dejará de llover y por mi palabra volverá a llover, decía Elías. Wow, qué convicción. Elías todavía estaba ahí en el monte Carmelo, y el rey fue a decirle a Jezabel es el nombre de la esposa, ¿verdad? Le dice: oye, quiero platicarte lo que pasó. ¿Qué pasó? La mujer no sabía. ¿Qué pasó? Pues fíjate que Elías nos retó, y los 450 profetas de Baal que son tuyos, porque los profetas de Baal son tuyos, no son míos, son tuyos, pues fueron ejecutados por Elías porque no pudieron hacer descender fuego del cielo. ¿Qué? ¿Y los mató Elías? A todos. ¿Cómo? A todos los mató. Se enojó tanto esta mujer endemoniada, está endemoniada, que dijo: ¿a mí me suceda lo mismo que a mis profetas? Si mañana a esta misma hora yo no ejecuto a Elías, es más, que mis dioses me añadan más a mí si no lo hago. Y vayan y díganle a Elías que mañana a esta hora él estará muerto. Oiga, cuidado con la mujer cuando se enoja.
Oh, ya me dieron la razón, hermanos. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Cuidado con la mujer cuando se enoja. Los estoy obligando a tener conflictos en vuestras casas, ¿verdad? No, así somos todos, hermano. Nosotros mandamos en la casa lo que nuestra mujer nos pide que hagamos, ¿verdad? Oiga, ¿qué pasó con Elías cuando escuchó esto? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo que tú le hiciste a mis profetas es lo que yo te voy a hacer a ti, para que no andes de muy espiritual ahí. Verso 3. Viendo pues, fíjate, Elías, el hombre de fe, de convicción, valiente, que no le tenía miedo o que no le tuvo miedo a 450 profetas de Baal. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto. Un día de camino vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es una crisis espiritual? Es un periodo en el que una persona siente que ha perdido el sentido de su vida, que ha perdido su paz, que ha perdido la conexión con aquello que considera él sagrado, trascendente, o que ha perdido el propósito de su vida. Me van a matar. Entonces, ¿de qué se trata, Dios, si me van a matar? Y decía yo que no necesariamente signifique que hemos perdido la fe. Él seguía creyendo en Dios. Pero había entrado en una crisis espiritual. Elías, hermano, vencido por el agotamiento, por el desánimo, vencido por la aflicción, él pidió que Dios lo liberara de la pesada obligación profética que él sentía, y que le permitiera Dios a Elías partir para poder así estar en el reposo de su Señor. Él no pensaba en el suicidio, no. Él quería ya estar mejor con el Señor. Los sentimientos de Elías en ese momento no eran tan diferentes a los sentimientos que el apóstol Pablo tuvo en una ocasión. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 23, cuando el apóstol Pablo expresa que él tenía el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor. Decía Elías: yo ya no puedo con esta carga, Señor. Yo ya no puedo, ya estoy cansado. Por favor, quítame la vida, recógeme, ven por mí. Ya no puedo más, Señor. Crisis espiritual. Seguía creyendo en Dios. Y yo quiero compartir contigo algunas de las razones por las que Elías estaba profundamente desanimado. ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado? Sea honesto. Se me da que yo ya no voy a la iglesia. Yo quiero compartir contigo
algunas razones por las cuales Elías ya no quería seguir. Primero, Elías sentía un aparente fracaso. Como cristianos lo sentimos. Tiempo atrás, cuando platicábamos con la pastora Cristi, me decía Cristi: Arturo, yo ya quiero dejar el ministerio pastoral, porque es que la iglesia no crece. Nos esforzamos mucho y de repente vienen, y así como vienen se van, y yo ya no sé qué hacer, y luego mis padres están enfermos y yo tengo que cuidar a mis dos padres y los dos están en silla de ruedas y no tengo oportunidad de visitar a la gente, y se sentía desanimada, y muchas veces me decía: ¿tú crees que yo sea pastora? Oiga, cuando uno entra en una crisis espiritual de esta magnitud, es delicado. Elías sentía un aparente fracaso, porque después de que él retó a los 450 profetas de Baal, y después de que todo el pueblo vio que Dios a la oración de Elías le había contestado con fuego, y después que el pueblo dijo: definitivamente el Dios de Elías es el Dios verdadero, Elías esperaba que todo el pueblo viniera a los pies de Cristo. Es más, le aseguro, no le puedo asegurar, no miento, no le puedo. Yo creo que incluso Elías esperaba la conversión de Jezabel. Ahora sí, esta mujer pagana le van a platicar lo que mi Dios hizo en el monte Carmelo, entonces ella va a venir a los pies de Cristo. Y él sentía un profundo fracaso porque no lo había logrado. Pues entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y como él sentía un profundo fracaso, cayó en esa crisis espiritual. Entonces eso fue que lo obligó a él a huir para poder salvar su vida. Se había enfrentado con 450 profetas, hombres. Los había matado a todos. Ahora una mujer, ni siquiera en vivo, por carta o por mensaje, le aventó un WhatsApp de los de allá, un WhatsApp. Dijo: vayan y díganle a Elías que le voy a hacer lo mismo. No, hombre, con eso tuvo. Dice la Biblia que Elías tuvo que huir para salvar su vida. La esperanza, el esfuerzo, toda la lucha de toda su vida parecía haber terminado en el fracaso. Y hermanos, cuando no logramos lo que nosotros aparentemente creemos que es la voluntad de Dios, nos sentimos fracasados. ¿Es en serio? Hay hermanos o hermanas que dicen: yo siento el llamado para X ministerio, y cuando no lo logramos, no, soy un fracasado. Una de dos: o no es el tiempo, o no es tu llamado. Pero fracaso no es. En Dios no es fracaso. Y Elías se sentía fracasado. Otra de las razones por la que Elías estaba profundamente desanimado es que Elías se sentía solo. Él sintió que estaba solo en el conflicto por la verdad y por la justicia de Dios. A veces como pastores hasta nos amargamos porque queremos predicar la verdad y queremos enseñar la sana doctrina.
Y por eso pues, la gente como que no le gusta venir a nuestras iglesias. No, hombre, ahí se enojan de todo y nos critican de todo y nos regañan por todo. Pero las iglesias donde hay libertad hasta de fumar, tomar, adulterar, fornicar, las iglesias esas están bien llenas. O sea, yo no estoy diciendo que todas las iglesias grandes sean así. No, no me malinterprete. Porque hay iglesias grandísimas con una súper sana doctrina. Pero Elías se sentía solo. Cuando Elías escucha lo que Jezabel va a hacerle, él huye a Berseba y de Berseba, se va al monte Oreb. Y en el monte Oreb, que no es otro que el monte Sinaí, él se metió a una cueva. Y ahí está escondido en una cueva. Que dijo, no, si me quedo aquí en Berseba, a lo mejor esta mujer me va a encontrar. Y se fue al monte Oreb, que es el monte Sinaí. Y se metió a una cueva. Estaba encuevado. Y en el versículo 9, Dios le dice, oye, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Es que aquella mujer me dijo que me iba a matar. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te dije que vinieras aquí al monte Sinaí, monte Oreb, para que te escondieras en una cueva. Yo te dije que vinieras porque tengo un propósito para tu vida. Tengo algo que quiero que hagas. Pero es que espérate, Señor, que se calme la... No. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y Elías le dice, en Primera de Reyes capítulo 19, verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, fíjate, el pueblo de Dios, ha dejado tu pacto. O sea, la doctrina que nos enseñaste la ha olvidado. No solamente eso, han derribado tus altares, los lugares que teníamos para adorarte a ti, para exaltarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor. Tu mismo pueblo los ha destruido y ha levantado altares a Baal. Wow. Ahora, cuando Elías le dice a Dios que el pueblo ha derribado los altares a Jehová, hoy muchas veces sucede lo mismo en nuestro tiempo. Pastor, aquí no levantamos altares, este es un altar. Y cuando nosotros permitimos que las cosas del mundo entren a este lugar, estamos destruyendo los altares a Jehová. Así de sencillo. Cuando traemos las costumbres del mundo, lo que estamos haciendo es destruir los altares a Jehová, porque este lugar es santo. Nosotros somos el templo del Señor. Sí, hermano, ya lo sé, pero este ha sido un lugar dedicado para honrar, para exaltar, para glorificar el nombre de Dios, para reunirnos, invocar su nombre, para venir y reunirnos y pedirle a Él socorro, auxilio, protección, ayuda, bendición. Este ha sido un lugar destinado para las cosas del Señor. Y cuando permitimos que las cosas del mundo entren a este altar, estamos derribando los altares a Jehová. Pero Elías sigue diciendo en el versículo 10, dice, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Algo que no era del todo cierto, porque estaban escondidos algunos otros profetas, precisamente para que no los mataran. Pero Elías se sentía solo.
Y por si fuera poco, me están buscando para quitarme la vida. Se sentía solo. Se sentía solo en el liderazgo, se sentía solo en el ministerio, se sentía solo en ese oficio profético, se sentía solo que toda la carga estaba sobre sus espaldas. Y qué difícil es cuando te sientes solo. Dijo Pablo en una ocasión ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 16, dice: en mi primer defensa, porque fue apresado Pablo, y en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y luego así como no queriendo, pero sí queriendo, les dice: no les he tomado en cuenta. Como diciendo: tómaselos en cuenta, Señor. Pero qué triste es cuando te sientes solo. Y nunca se me olvidará, hermanos, cuando estábamos en Cañada empezando esta obra, pues era un lugar de 6x10. Estaban levantadas las paredes, pero de techo teníamos una lona, esas de las que ponen los traileros a los camiones. Hombre, nos sentíamos bien cobijados, o sea, con bastante calorcito. Y un día se vino una lluvia muy fuerte, pero muy fuerte. Tumbó todo, hermano. Tumbó la lona, la rompió. Al caerse la lona, el púlpito se cayó, se rompió. Y recuerdo que en esa noche, fue una noche, me habla Roberto Olivo: pastor, aquí se puso muy fuerte la lluvia y se rompió la lona, se cayó, se rompió, se hizo un desastre. Todas las sillas y las pocas bancas que teníamos, se rompió todo. Y yo le dije: voy para allá, Robert. Pues no, ¿a qué viene, pastor? Sigue lloviendo, mejor espérese hasta mañana. Y al día siguiente llego y veo todo el panorama. Porque yo le había dicho a Roberto: contacta a varios hermanos para que nos ayuden el día de mañana a limpiar, a recoger y todo. Y llego yo, pues esperaba ver a los poquitos hermanos que éramos, pero los esperaba ver. Nomás estaba Robertillo. Me senté en un rincón de lo que era nuestro templo y se me salieron las lágrimas, hermano. Lloré y Roberto me vio, se acercó, me dio una palmada en la espalda y me dice: Roberto, mano, no está solo, yo estoy aquí con usted. No, hombre, solté el llanto, me hizo llorar más. Me hizo llorar más. Es muy difícil, hermano, caminar en el camino del Señor y que atraviesas por una crisis espiritual porque crees que tú estás solo. Yo he dicho aquí en varias ocasiones que a mí en lo personal me gusta la soledad y me lo han interpretado mal. Sí he dicho: me gusta la soledad. Pero cuando yo digo esto, lo que yo quiero decir es que cuando yo estoy solo, lo disfruto. O sea, si estoy solo no voy a estar: ay, ¿por qué se fue mi esposa? Ay, ¿por qué mis hijas no están? Ay, ¿por qué no me visita ningún hermano? No. Cuando yo estoy solo, lo disfruto. Ahora, el que yo disfrute por etapas, que esté solo, no implica que siempre quiera estar solo. A veces mi esposa se va y me dicen: oh, te estás gozando, ¿verdad? Tú estás bien contetote porque tu esposa se fue y carrilla que me echa. No sé si a usted le pasa. O sea, no es que yo lo esté disfrutando, no. Si por mí fuera que mi esposa nunca saliera,
A ningún lado. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Ay, Fede, te va a ir como en feria. O sea, yo disfruto mi soledad. O sea, estoy solo, lo gozo. ¿Eh? Me levanto a la hora que yo quiera, barro a la hora que yo quiera, hago de comer a la hora que yo quiera, trapeo a la hora que yo quiera. Amén. Eso es disfrutar mi soledad. Ahora, si me dice mi esposa, ¿quieres que me vaya a República Dominicana? ¿A dónde te vas a ir? A República Dominicana. Pues, le digo que sí, para no tener conflicto. Pero, ¿tú crees que me gusta que se vaya? No. Me gusta estar con ella. ¿Tenemos conflictos? Sí, sí los tenemos. ¿Tenemos problemas? Sí, sí los tenemos. Nos peleamos todos los días. No se crean. Elías se sentía solo, hermano. Por eso ahí su crisis espiritual, porque su carga era una carga espiritual, hermanos. Ahora, otra de las razones por las que Elías estaba profundamente desanimado, ¿saben por qué? Porque se sentía físicamente agotado. Se sentía físicamente agotado. Oiga, hoy yo disfruto el ministerio pastoral. ¿Por qué lo disfruto ahora? Casi no hago nada, nomás predico. Padre, todo lo hace Isaac. Ah, pero si no se toma vacaciones, la va a sufrir. Y ya me cansé de decirle. Y ya se lo dije. A mí nadie me dijo. A mí me decían, los pastores no tienen vacaciones. Los pastores van a descansar hasta que se mueran. Los pastores esto y los... Me decían, la iglesia misma, váyase de vacaciones. No, nosotros no tenemos vacaciones. Por 4 o 5 años no saqué a mi familia. Mi familia me odia por eso. O sea, por eso. No que me odia así en cuerpo, alma y espíritu. No. Me odia porque nunca lo saqué de niños de vacaciones. Y tenían toda la razón. Ahora, digo, tenían toda la razón. Pero el cansancio físico, hermano, a veces te provoca una crisis espiritual. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 5. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá. Todo lo que Elías hizo con los profetas de Baal sucedió en el monte Carmelo. Y cuando él se va, cuando le dicen que lo van a matar, él se va del monte Carmelo a Berseba. ¿Sabes cuántos kilómetros había del monte Carmelo a Berseba? 210 kilómetros aproximadamente. Se fue. Y caminando. Verso 4. Y él se fue por el desierto de un día de camino. Llegó a Berseba y le dijo a su compañero, tú aquí quédate. Y él siguió caminando. Siguió caminando por el desierto todavía todo un día. La presión de que lo querían matar, la carga que él tenía de ser el profeta de Dios, de hacer que el pueblo regresara a las sendas antiguas, y el cansancio físico lo estaban matando, hermanos. Entonces se fue de ahí. Se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Señor, es mucho el trabajo. Yo ya quiero estar mejor contigo.
Y era lo que yo a veces le decía: Señor, si voy a estar enfermo, si voy a estar ahí que no puedo ni con mi alma, mejor llévame. Yo mejor quiero estar contigo. Me es mucho mejor estar contigo. Dice el verso 5: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Estaba cansadísimo, hermano. A veces piensan que el ministerio pastoral es bien papita, perdónenme la expresión, que es bien sabritas, y no. Ah, qué padre. Me dijo un día un muchacho: yo también voy a ser pastor. ¿Para qué? Pues vas los domingos y luego predicas y te dan dinero. Qué padre. ¿No? Y mi esposa y mis hijas son testigos que en muchas ocasiones, 2, 3, 4 de la mañana: pastor, ¿puede venir a orar? Y a veces no podíamos dejar a mis hijas y las aventaba uno en el carro, y ahí va uno con las hijas a orar por una endemoniada. Dijeras tú: véngase a orar por los alimentos y sirve que cena con nosotros. Pues qué padre. Pero no. Mi tío está en el hospital, puede ir a orar por él. ¿Quién es tu tío? Pues es uno que vive en el rancho, pero lo trajeron para acá. Es cristiano. No es cristiano, pero puede orar por él. Ahí vamos. Pastor, que la hermana fulanita me dijo esto. A ver, ven, vamos a sentarnos. Andaba tan cansado Elías que se sentó debajo de un enebro. Este árbol daba una sombra hermosísima. Había caminado mucho por el desierto. Se sentó, se quedó dormido. Perdóname, Isaac, pero hoy voy a usar una referencia que he visto. A veces Isaac, no a veces, regularmente anda trabajando aquí en la iglesia. Los viernes nosotros nos llevamos a la niña, la disfrutamos. Isaac va por Sandra y luego ya va y recoge a la niña. Y yo procuro, o más bien dicho, procuramos, pero porque a veces mi esposa, a veces yo, les hacemos de cenar y les decimos: cena. Y apenas cena, Isaac se va al sillón y apenas se acuesta, se queda dormido, hermano. Literal. Y luego se oye ese ruidito inconfundible de una profunda paz. Después te la cobras, Isaac. Pero bien, Y entendemos y comprendemos que anda bien cansado. Que anda bien cansado, hermano. Que los niños, que la cocina, que los jóvenes, que los músicos, que esto, que el otro, que anda bien cansado. Y a veces Sandra le dice: oye, ya vámonos. Le digo: ya no le hables, déjalo, tú vete allá. Vete al mercado, llévate a tu mamá, yo aquí lo cuido. Hay una ofrendita de amor, brother. Y Elías se quedó dormido debajo del enebro, tan dormido que no sintió a veces que llegó un ángel y lo despertó. Hizo fuego. No sé si a Elías había hecho el fuego o el ángel preparó el fuego, pero preparó una torta cocida sobre las ascuas y se la dejó en su cabecera. Fíjate cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Eso es glorioso. O sea, Dios sabía que estaba en una crisis espiritual. Y a veces pensamos que estamos solos. Pensamos que hemos fracasado. Nos sentimos cansados. Pero eso no es en nuestra propia perspectiva.
Dios nos ve diferentes. Mandó a su ángel, le preparó una torta cocida en ascuas, le llevó una vasija con agua, lo despertó. Me imagino yo el ángel. Elías, así bajito para que no se sobresalta. Elías, oye, te traje una tortita ahí. No es como las que hace el pastor Arturo, pero tan ricas. Te traje agua. Come y bebe. Y dice la escritura que Elías comió, bebió, y era tan profundo su cansancio, su soledad, hermanos, su sentimiento de fracaso, que se volvió a quedar dormido. Como diciendo, pues, ¿ya qué? Esta mujer me anda siguiendo para matarme. Ay, ¿ya qué? Aquí estoy listo, Señor, quítame la vida. Y se quedó dormido, y por segunda vez el ángel fue, lo despertó, le volvió a dar comida, le volvió a dar bebida, agua, y le dijo: levántate, come, largo camino te resta. Dice la escritura que comió, bebió y se fortaleció. Y me imagino yo que ya cuando come, bebe, y hará la segunda vez, se fortaleció. Me imagino yo que Dios, a través del ángel, le pregunta: ¿cómo te sientes, Elías? Ya mejor, Señor. Ya se te pasó la crisis. Sí, ya, con esta torta cocida en las ascuas y con esta agua purificada, no, hombre. Ya me siento. Ok. ¿Listo, Elías? Listo. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Y dice el ángel: come y bebe, fortalécete, largo camino te espera. Porque Dios quiere que vayas al monte Horeb, al monte Sinaí. ¿A dónde, Señor? Al monte Horeb. Señor, son 10,000 kilómetros de aquí, 10,000 kilómetros, 10,000 kilómetros de aquí al monte Horeb. No hay aplicación de camellos ni de caballos. No hay nada. Dice la Biblia que caminó por 40 días y 40 noches. Wow. ¿Tú crees que eso no trae una crisis espiritual? Y yo la vez pasada dije que estaba bien orgulloso de ustedes como iglesia, y lo estoy. Todos los que trabajan en los equipos. Y esto lo tenemos que entender todos como iglesia. Los que trabajan en la cocina como equipos. ¿Ustedes creen que ellos no se cansan? Faltan todavía 2 domingos y ya andan diciendo: Chihuahua, ya nos va a tocar. Y se cansan. Y bien por ellos. Ahora, hay personas que pudiesen ayudar y no quieren ayudar. No se les va a obligar. Aquí no se obliga a nadie a nada. Amén. Pero qué hermoso sería que, oiga, los que no estamos en un equipo, vamos a hacer otro equipo para que el rol se tarde más. Y ya a veces se les acabaron las recetas a los de cocina. ¿Y ahora qué hago? Y ahora vamos a hacer esto. Ay, ya lo hiciste la vez pasada. Deme ideas. No sé, pero otra cosa. Hermanos, los hermanos que están en el estacionamiento. Oiga, yo ya lo vi como algo para mí. Yo llego y siempre me tienen en el lugarcito ahí, luego subiendo. Y apenas me ven quien esté ahí en el estacionamiento, luego me dice: hey, ahí pasó, ahí. Oh, qué padre, ¿verdad? O todavía sería más excelente que me dejaran aquí el lugar.
pero es bonito. Y a los hermanos que trabajan en el estacionamiento, en el sol, esperando a todo, con una sonrisa, los bendiga, aquí. De vez en cuando, oiga, yo te invito a la comida ahí, hermano. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Déjame tomar agua para pasarme este trago amargo. Es lo mismo en todo, en la alabanza, en medios, los maestros, los sugieres, o sea, todos hacen un excelente trabajo. Pero si no se toman un tiempo de descanso, van a entrar en una crisis. Otra vez yo en el estacionamiento, ponga otros. Hay unos que llegan bien bonitos, así no se quieren ni ensuciar. Se bajan de su carrito y nomás van y se aplastan ahí en el clima. No lo dicen así, eso lo digo yo. Mi carne, mi mugrosa carne. Y Elías estaba cansadísimo y había entrado en una crisis espiritual. Yo quiero recomendarles algo. Tengo otro ejemplo, pero lo voy a dejar, porque quiero decirte lo siguiente. Como iglesia somos uno. Somos el cuerpo de Cristo. Yo me he sentido afortunado desde que iniciamos el ministerio pastoral, porque he sentido el apoyo y el respaldo de toda la congregación. Y estoy agradecido. Y honestamente, hermanos, honestamente, yo no quiero hacerme viejo en el trono. O sea, tenemos que darle oportunidad a los jóvenes. Y en la vida de Isaac tenemos un buen ministerio pastoral. Todavía comete errores, hermano, todavía los cometo yo. Sesentón. Y todavía los cometo. ¿Qué con esto? Debemos apoyar el ministerio pastoral. Debemos apoyar. Aquí estoy, ¿para qué soy útil? ¿En qué te ayudo? ¿Qué hago? Y lo he visto en muchos de ustedes, hermano. Lo he visto. Cuando fuimos los varones allá, todos andaban bien activos. Lo he visto y eso es glorioso. Pero yo quiero, lo que yo digo es para aquellos que todavía, como dijo alguien, intégrate, Vivi. O sea, intégrese, hermano. Intégrese, hermana. ¿En qué te puedo ayudar? Oraba Nancy el sábado que hicimos tamales. Nancy no se le da para andar haciendo tamales, lo que sabe cada quien, hermano. Yo siempre que le digo, vente, Nancy, ella ya sabe para qué la ocupamos. Para hacer cuentas, para la lista, quién quiere esto, quién de carne, quién de pollo. Y lo hace excelentemente bien, excelentemente bien. Pero el sábado, pues no cocimos tamales ni levantamos pedidos. Y andaba Nancy para un lado y para otro y pues se sentía desubicada. Le digo, vente, Nancy. Mira, esta hoja ya está embarrada. La vas a agarrar, una cucharita, le vas a echar carne y lo vas a doblar así, 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 así. Oiga, ya es experta en llenar tamales. Ya es experta. Se acabó mi tiempo. ¿Qué con esto, iglesia? No nos permitamos entrar en una crisis espiritual. Te voy a dar unas señales que indican que estás entrando en una etapa de crisis espiritual. ¿Listo? Entonces tú te vas a identificar. Acá hay. Yo pensé que no tenía crisis espiritual. Como cuando yo les hablé del dominio propio.
Yo les decía, yo pensé que no era orgulloso y me di cuenta que sí soy orgulloso. Ahí te van las señales. Número 1, sentir que Dios está lejos o que no te escucha. Es que Dios a mí nunca me escucha. Oro, le pido, le suplico y me tira a león. O sea, es un indicador, hermanos. Cuando pierdes el deseo de orar o de leer la palabra, es otro indicador de que de que estás atravesando por una crisis espiritual. ¿Para qué oro? ¿Para qué leo? Tener dudas sobre tu fe o sobre lo que antes creías. ¿Y qué tal si la salvación no se pierde? Y yo diciendo que sí se pierde. Se pierda o no, mira, lo más importante es que tú estés con Cristo. ¿Para qué te metes en problemas? Amén. Sentirse espiritualmente vacío, cansado o desanimado. Dígame usted si no, ¿cuántas veces usted ha venido a este lugar, se sienta, pero se siente vacío? Y levanta las manos porque todos la levantan. Pero que hay un gozo en su corazón así. No. Y usted se conoce a la perfección. Y si alguien brinca, pues usted como que quiere brincar. Pero ¿para qué? Espiritualmente se siente vacío. No le dan ganas de levantar no le dan ganas de levantar su voz, no le dan ganas de glorificar a Dios, no le dan ganas de eso. Y los pobres muchachos acá haciéndose garras y luego lo ven a usted todo frío, todo vacío, pues los desalienta, los desanima también a ellos. Usted viene en una crisis espiritual y los mete también a su crisis. Está enojado, está triste, a lo mejor son los problemas. Otra de las señales que indican una crisis espiritual es cuando usted se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de lo que yo estoy viviendo? ¿Dónde está Dios? Pues, ¿dónde va a estar Dios? Está en tu corazón. Tu Dios no está muerto, tu Dios está vivo. Ahí está en tu corazón, cerca de ti. Ahí vive, ahí reina, ahí mora. Sí, pero es una crisis espiritual. Es una etapa donde te cuestionas. Estoy atravesando por esta situación. Y luego de pasada viene el mugre diablo y te dice, pues no que tu Dios es todopoderoso. No que tu Dios esto, no que tu Dios aquello. Y se la crees. Y entras en esa crisis. No, vamos a la iglesia. No hay necesidad de ir todos los domingos. Vamos a terciarle. Un domingo sí, 2 no. Hermanos, sentirse culpable o sentirnos indignos de la presencia de Dios en nuestro corazón es también un indicador de que estamos en una crisis espirituales. Tenemos que hacer lo que ese coro de antaño decía. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios y se acabó. Pero si es que yo no soy digno, es que usted ni yo somos dignos. Él nos hizo dignos a través de Jesucristo, su Hijo amado, porque Él pagó el precio en esa cruz, nos redimió y vino a hacernos nuevas criaturas. Y si el diablo te dice, tú no eres digno, cállate, miserable. Cristo me hizo digno y puedo adorarle y bendecirle y exaltarle. Aarón, termino diciéndoles lo siguiente. Elías y Job, hermano. Bueno, es que Job era el otro ejemplo que iba a compartir con ustedes.
Pero Elías, hermano, no era una persona poderosa. Era una persona normal, común y corriente. Era una persona normal que un día atravesó por una crisis espiritual, pero Dios nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó. Y yo digo, Señor, ¿por qué me amas tanto? No lo merezco. No soy digno de tu amor y de tu misericordia. Y el Espíritu Santo me dice, sí, tienes razón, tú no eres digno. Pero el Señor te hizo digno ante los ojos de Dios. Dios nunca te va a dejar solo. Si hoy tú te sientes cansado, cansada, confundido, confundida, si hoy tú te sientes derrotado o derrotada, si te sientes sin fuerzas, recuerda que Elías también lo estuvo y Dios los levantó. Amén. Y Dios los levantó. Que la crisis no se apodere de ti.